Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Are you ready to begin? Let's get started, or let's go. So many ways to say hello or to begin something. Bien, continuamos entonces con los verbos irregulares, ¿cierto? En presente. Ahora vamos a hablar del verbo fight, que significa lo siguiente. Definición en inglés. Fight equals take part in a violent struggle involving the exchange of physical blows or the use of weapons. Como verán, es una definición que tal vez se podría complicar un poco, pero podríamos tomarlo como la participación en una lucha violenta que implica el intercambio de golpes físicos o el uso de armas. Esa sería como la definición de este verbo. Y yo he hecho un ejemplo de ciertas oraciones, frases o palabras, ¿cierto? La cual vamos a decir la que está aquí escrita. The soldier returns to battle and fights, pushing ever closer to the walls of the city. Tenemos nuestro sujeto, the soldier, ¿cierto? The soldier, el soldado. Returns. Aquí obviamente está la S de este verbo, regresar, ¿no? Porque el sujeto the soldier es un sujeto singular en la tercera persona y además está en presente simple, que son los condimentos que necesita esta oración para que este verbo irregular, o sea, el verbo return, lleve la S ahí, el verbo volver, ¿no? Regresar. Y entonces decimos que the soldier, sujeto, returns, el verbo to battle, ¿cierto? To battle, a la batalla. And fights. Y pelea. Pushing ever closer, ¿cierto? Acercándose. Cada vez más a las murallas, the walls of the city, de la ciudad. En este caso es evidente que aquí tenemos una lucha, una batalla, ¿no? Una pelea donde se da en forma explícita la definición directa, más precisa de este verbo irregular, que es pelear. O también puede ser luchar, pelear o luchar. Tenemos el verbo irregular fight como un verbo que generalmente en las oraciones tiene diferentes significados. En este caso hicimos este ejemplo, ¿no? de esta como oración, ¿cierto? Con
su sujeto, con su verbo return, que es lo que estaba explicando al principio, y la ubicación, ¿cierto? Del verbo fight, y, y el proceso que tiene esta oración para poder entenderlo mejor. El verbo fight entonces va a significar pelear o luchar. Y mientras espero, ya que al parecer me alargué mucho, que donde tengo mis otros ejemplos que no llegan, hablamos de que los verbos irregulares son, entre comillas, los más difíciles de aprender, ya que estos cambian su forma y su pronunciación debido a que son irregulares. Esto quiere decir que van a cambiar, ¿cierto?, en presente, en pasado y en participio. Por ejemplo, el pasado del verbo fight va a ser fought. Entonces, evidente que uno tiene que aprenderse las tres formas. Como hay verbos que cambian en tres maneras diferentes, como por ejemplo el verbo, podríamos decir un verbo que vimos ya, el verbo, a ver, ¿cómo? Eat, el verbo eat, ¿cierto? Que tenemos, que es comer, cambian presente eat, pasado ate y participio eaten. También tenemos similitudes en los verbos, por ejemplo, como cortar. Cut se dice tanto en presente como en pasado y como en participio. Es por eso que estos verbos tienen que ser aprendidos mayormente, dejarlos claros, porque afortunadamente no son muchos, y una vez teniendo claros estos verbos irregulares, ya todo se hace muchísimo más fácil. Y aquí están, por fin llegaron los ejemplos. Bien, ahora, aquí he hecho 3 ejemplos, pero siempre lo más importante que se requiere para uno avanzar, ¿cierto?, es entender la definición del verbo, en este caso fight, ¿cierto?, pelear o luchar, pero que a veces también va a tener otro sentido el verbo. Es evidente que por el momento lo más importante para mí es que se aprenda el verbo en sí. Pero hago estos ejemplos para que de a poco también se pueda ir aprendiendo algunos detalles o preguntas que uno pudiera tener, que como evidentemente no estamos en un lugar físico donde yo pueda interrelacionarme con los estudiantes, lo hago tal vez de alguna manera para poder responder a alguna duda. Bien, vamos con el primer ejemplo de los 3. Fíjese que te cambio el acento, ¿no? Es como, you know the villagers, they'll stay here and fight to the end. Es como una manera de hablar en español y otra manera de hablar en inglés, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con you know the villagers. You know the villagers, como decir, ya conocen a los aldeanos, ¿no?, que viven en la villa. They'll stay here. They'll. Aquí hay, fíjense que ese apóstrofe que está ahí después de la Y, ¿no? O de la Y, lo dicen en algunos lados. Y luego la doble L. Esa doble L pertenece al verbo auxiliar will, que es
W o W, como dice uno, I L L, will, que es el auxiliar simple de futuro, de futuro simple, donde transforma al verbo que le sigue, en este caso el verbo stay, a futuro, futuro simple. Pero acá está contraído. Gran parte del inglés va a hacer así. Va a tener muchas contracciones. Y por lo tanto a veces no hay que confundirse. Muy bien, they'll stay here, ¿cierto? Entonces se quedarán aquí. Se quedarán aquí. They'll stay here. Se quedarán aquí and fight to the end. Y lucharán, ¿cierto? Y lucharán, algo muy recurrente en este tipo de situaciones o de integrantes, ¿no?, de una aldea. Lucharán hasta el final. En este caso el verbo obviamente está totalmente dedicado a su definición más precisa, ¿no?, que es luchar, pelear. Pelearán hasta el final, como héroes, ¿no? Como a veces que en algunas películas que uno ve, ¿cierto? Unas series donde existen como héroes que ya saben que no van a ganar, pero mueren con honor. Y, por ejemplo, creo que es una película, Los 300, de los espartanos, creo, es una gran película, donde ahí demuestran su valor y su honor. Por lo tanto, es como, son películas bastante emotivas, ¿no? Y ahí está el verbo en su plena definición más exacta, que es pelear o luchar. Y acá en este segundo ejemplo tenemos, vamos a cambiar el acento, el ruido, ¿no? So, she made her personal mission to save the children and fight for their rights. Como verán aquí, es una situación personal de una persona que lo vamos a decir de la siguiente manera. Así que, aquí voy con la traducción, así que hizo su misión personal salvar a los children, niños. Nótese bien que ahí children empieza con I, ¿cierto? Y sin embargo el sonido es U, children. Esa ahí es una cosa propia de los nativos que hablan inglés nativo. Aprenden eso desde pequeños. Desde cuando yo estuve allá de niño, tuve que aprender a decir children y no children, como algunos cometen errores, ¿no? Es children. La verdadera pronunciación de esta palabra es children. Decía entonces que para salvar a los niños y luchar por sus derechos. And fight for their rights. Se fijan que aquí no es una lucha física, no es una lucha de batalla, sino que es una misión en la cual va a tener que haber harta palabra, harto tal vez reuniones, conversaciones, etcétera, etcétera, donde se va a luchar por algunos derechos, tal vez que los niños pueden tener derecho a tomar leche hasta cierta edad. Y se lucha por eso, para lograr conseguir leche para los niños, para que estén bien alimentados para el futuro. Sería como una lucha, ¿no? Sería como algo ideal, ¿no? Darle leche a todos los niños del mundo, gratuita, para que puedan ellos tener un buen desarrollo. Y etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Y la tercera, esta última, la vamos a dejar para más adelante. Gracias por ver los videos. Gracias a los que se han suscrito. Muchísimas gracias, me ayudan mucho. Suscríbanse los que aún no lo han hecho. Muchos likes, muchas manitos para arriba, ¿no? La campanita para las notificaciones y todo lo demás. Saludos y nos vemos pronto. Bye bye.